Bueno, pues muchas gracias, doctora Susana, doctor Joaquín. De verdad que es un gusto, un placer estar en este momento con ustedes nuevamente, pues conectándonos con estos temas que son tan importantes eh, en torno a la historia. Esta cátedra que voy a orientar el día de hoy es muy acorde con lo que enseñamos en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana, que está directamente relacionado con el tema de la historia constitucional. Normalmente nosotros tenemos una visión de los orígenes de la historia constitucional, pues desde una lógica y desde una perspectiva muy ligada a la Revolución Francesa y a la Revolución Norteamericana, y hablamos por supuesto de que pues de allí surgen precisamente los antecedentes de nuestra historia constitucional. Voy a permitirme compartir con ustedes la pantalla. Me confirman si están viendo la imagen que les estoy presentando y arrancamos entonces. ¿Sí se está viendo la imagen? Sí, doctor, sí se visualiza. Bueno, entonces la propuesta que voy a hacer pues no es un tema de mi originalidad, es un tema planteado por el profesor Bert Macquart, que fue mi profesor de Historia del Derecho de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Él es un alemán que se vino a vivir a Colombia y ha estudiado como nadie los orígenes de la historia constitucional nuestra. Y dentro de esos orígenes de la historia constitucional nuestra, haciendo una indagación de dónde vienen nuestras constituciones y cuáles son, digamos, como los antecedentes más remotos en torno a la justicia constitucional, hace un artículo que me parece a mí muy interesante sobre cómo, a partir de los fenómenos de los procesos de brujería, se puede encontrar los orígenes de la justicia constitucional en el Estado judicial del siglo XVI y siglo XVII. ¿Por qué escogí este tema? Porque pues ahora nos daremos cuenta que definitivamente aquí no solamente la historia constitucional nuestra está limitada a precisamente la consideración de la literatura reciente que habla de que el Estado constitucional pues tiene un origen en los Estados Unidos en la famosa sentencia de Marbury versus Madison de 1803. Y básicamente pues digamos en efecto es un antecedente interesante de lo que se conoce como el control judicial de las normas, pero la pregunta respecto a cuáles son los verdaderos orígenes y las verdaderas raíces de los derechos fundamentales, de la protección de los derechos fundamentales y por supuesto del origen del antiguo régimen constitucional, pues definitivamente existen otras aristas y existen otros antecedentes que pudieran referirse a este caso. Y para ello es fundamental tomar como referencia las Cortes Supremas del Sacro Imperio Romano Germánico de Europa Central, porque en estas cortes, que son muy anteriores a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, pues existió un incidente que fue bien importante en torno a los juicios de brujería, todas estas personas que fueron perseguidas pues en razón al hecho de considerársele brujos. Y precisamente cuando se analiza la sentencia del Consejo Cesario Imperio Áulico del Kaiser Rey Chanfrad en Viena de 1684, cuando se discutió la defensa de 122 procesos ilegales de brujería frente a la crueldad que significó el juicio que se hizo en el condado de Jones de Vaduz, en lo que hoy se conoce como Liechtenstein, esa discusión que se desarrolló allí precisamente en esa Corte Suprema del Sacro Imperio Romano Germánico podría considerarse definitivamente como un antecedente importante de lo que hoy conocemos
como el papel que tienen las Cortes Constitucionales en el mundo en pro de la defensa de los derechos fundamentales. En esa medida, entonces, lo que vamos a hacer, pues primero compartimos la metodología de la Escuela Sociocultural Transnacional de la Historia del Derecho, que pues está impulsada en Alemania desde los institutos Max Planck, y en esa lógica, entonces, para poder hacer un análisis desde esa perspectiva, pues vamos a analizar las precondiciones sociojurídicas y por supuesto la solución de la justicia protoconstitucional que le dio en este caso de la sentencia de 1684 y vamos a analizarla en 6 pasos. Lo primero, pues obviamente discutir los antecedentes del antiguo régimen. Vamos a realizar una caracterización de la autonomía del condado de Jones de Vaduz en el marco de ese estado imperial. Vamos a analizar los 122 procesos ilegales de brujería en el ámbito local. Luego vamos a conocer la demanda que presentó el orden común y que solicitó, pues, por supuesto, la intervención de la Corte Suprema del Sacro Imperio Romano Germánico. En quinto lugar, se examinará la decisión como tal de los jueces de Viena que ordenaron la anulación y la destitución de un tirano por los 122 procesos de brujería y finalmente llegaremos a unas conclusiones. En desarrollo entonces de este ejercicio es fundamental establecer el papel que tiene la justicia constitucional en la monarquía en el siglo XVI y en el siglo XVII, y para ello es muy importante tener en cuenta el proceso de formación de lo que se conoció históricamente como el estado de paz interna, que fue por supuesto un núcleo bien interesante en donde se pone de presente la necesidad de que exista un estado judicial, y en esa lógica, en esa justicia protoconstitucional se crea lo que se conoció como el fenómeno de la paz eterna de la tierra, que fue producto de la elaboración de un sinnúmero de leyes fundamentales que se consolidan en 1495, 1521 y 1555, en donde se pretende pues hacer un proceso de pacificación de un belicismo segmentario exagerado, en donde lo normal, lo característico era por supuesto la violencia medieval, en donde estaban esos señores feudales con unos ejércitos y que se encontraban en una permanente guerra. Eso por supuesto pues vio luces en la medida en que había un estado imperial fuerte que comenzó a imponer la necesidad de someter los conflictos y de someter todas estas discusiones a la justicia. En esa medida, ese estado judicial del antiguo régimen comenzó a eliminar algunos principios que rigieron la Edad Media, sobre todo en torno al sinnúmero de concepciones, por ejemplo, como el derecho a la guerra, que alegaban de manera permanente los principados, los condados y los señoríos. Y en esa medida, a través de la Asamblea Imperial, se revoca no solamente el derecho a la guerra que podrían invocar los principados, los condados y los señoríos, sino también el derecho a la resistencia que podrían en un determinado momento alegar la población campesina en contra de los tiranos locales. Esto es, tanto los señores feudales como los principados y los condes tenían la obligación de someter sus conflictos a las cortes y a la justicia, así como la población que en un determinado momento considerara que le estaban vulnerando sus derechos. Precisamente bajo esa lógica pues se logra ese estado de paz eterna en la tierra, que va a reemplazar una tradición medieval de la violencia legítima que se traduce en la posibilidad de resolver los conflictos de la época a través de la vía judicial, y en esa medida entonces se genera un control ya no tanto por vía de la fuerza, sino a través de las instituciones judiciales, y en este caso por vía de los jueces supremos del Sacro Imperio Romano Germánico.
Por ello, cualquier intento de violación de los derechos del pueblo pues iba a considerar como un abuso del poder gubernamental y iba a ser castigado drásticamente. Precisamente el magistrado Andreas Gaila, por allá en 1526-1587, señaló que el Consejo Cesario Imperial Áulico era finalmente la capacidad de revocar la jurisdicción y el gobierno de un señor a causa de una gran crueldad y una tiranía. En esa medida se siembra esa semilla del constitucionalismo alemán, y en esa época ese control judicial de los estados miembros del Sacro Imperio Romano Germánico significaron en últimas que la tiranía estaba prohibida por el derecho. Por eso entonces, si bien es cierto, los estados como el de Jones de Vaduz eran parte, un condado de la autonomía del Sacro Imperio Romano Germánico, esos procesos que se llevaron a cabo de brujería en ese condado de Jones de Vaduz, que tenía por supuesto una identidad propia, que se ubicaban en la frontera alpina entre Suiza y Austria, precisamente en el siglo XVII, pues ellos realmente no eran un estado soberano, sino que eran una entidad territorial autónoma que se constituyó producto del Sacro Imperio Romano Germánico. Por ello, por supuesto, puede interpretarse que existían unas estructuras de separación vertical de los poderes de acuerdo a lo que plantea Johann Stedt Puchter como un sistema protofederal. Existía una especie de asociación que tenía una soberanía unilateral por parte del Estado imperial, pero también una autonomía de los distintos Estados miembros que hacían parte del Sacro Imperio Romano Germánico. En esta medida, el Principado Condado Imperial de Jones de Vaduz pues tuvo en primer lugar un deber absoluto de la paz sin derecho propio a la guerra. Esto es, ellos podían en un determinado momento juzgar al pueblo o a los señores feudales o a los condes que en un determinado momento utilizaran la guerra como una forma de solucionar sus conflictos, y en esa medida tenían el deber de cumplir las normas no subsidiarias de las leyes imperiales, el deber de respetar las sentencias de las cortes imperiales y por supuesto los deberes militares y tributarios que eran propios de ese tipo de condados. Por eso gran parte de ese sistema normativo que se encontraba allí tenía pues una tendencia a funcionar por lo menos de facto, y en esa medida la prioridad de los derechos particulares de las entidades pequeñas era muy característica. Aquí tenemos el castillo de Vaduz en Liechtenstein, que fue la sede del gobierno del condado de Jones de Vaduz. ¿Cuál es el problema? ¿En dónde arranca pues el análisis del problema? Es que hay 122 procesos ilegales de brujería. Voy a contar un poco los sucesos de lo que ocurrió en el condado de Jones de Vaduz para que en ese ejercicio pues podamos entender la importancia de la decisión que se toma allí. A finales de la década de 1670 comenzó a escalar en ese pequeño condado de Jones de Vaduz en el Valle Alpino del río Rin un dramático conflicto sociocultural y jurídico. Más del 10% de la población adulta acusó a un poco menos del 10% de los vecinos por el delito de brujería. Y no se trataba pues de los primeros procesos penales por este caso, porque procesos contra las brujas en Jones de Vaduz ya se habían desarrollado en 1598, en 1634, y esos juicios en donde se juzgó a las personas que supuestamente eran sospechosas de la magia negra, pues fue una situación sangrienta al punto de que ya se habían generado como el resultado aproximadamente 100 personas ejecutadas con la pena de muerte por ser vecinos endemoniados. Entre 1678 y 1680 se dio una nueva ola de denuncias y alrededor de 122 procesos penales se iniciaron por los supuestos contra los supuestos ayudantes del diablo. Se contó denuncias de 199 habitantes en una población de solo 1.650 personas adultas con más de 16 años.
Desde esta perspectiva per cápita, pues obviamente la situación era extrema. Las intensas persecuciones en Europa pues fueron un ejemplo de lo que ocurrió en este condado, y el clima y el miedo excesivo frente a todos los demonios peligrosos pues por supuesto generaron un problema muy grave, al punto de que existía la consigna de que el diablo tenía que salir de ese país, y se alcanzaron a ejecutar 54 penas de muerte, a saber, en 1678 y en 1669 y en 1680. El problema entonces se encontraba en que hay un análisis que puede hacerse aquí, que lo plantea el profesor Bermacuar, y es que si bien es cierto, las personas históricamente han dicho que las mujeres eran las que perseguían principalmente por este delito, eran las perseguidas por este delito, o la población femenina, hay que subrayar que en 1678 el 45% de los ejecutados fueron hombres, y en 1679 el 75%, en 1680 el 41%. En esa medida, digamos que esa Corte de Justicia local pues finalmente sancionó con la pena pública de la incineración depuradora y eliminadora de los comprobados ayudantes del diablo. Prácticamente los quemaban vivos. Cada vez que se quemaba una persona ocurría un fenómeno que va después a explicar por qué es que se dieron estos 122 procesos ilegales de brujería, y era que a las personas se le confiscaban los bienes de los condenados, lo que comenzó a generar la impresión de un robo sistemático por parte del poder público. Claro, el fundamento jurídico de estos procesos pues era la orden de la Corte Maleficia del Condado de Jones de Vaduz de 1667, que terminó concretizando la esfera local, la ley penal y el proceso del Sacro Imperio Romano Germánico en lo que se conoció como la Constitution Criminalis Carolinia de 1532. La brujería era un delito con connotaciones religiosas que debe diferenciarse de la herejía. Mientras la herejía se enfocaba en violaciones al dogma oficial de la Iglesia, la brujería se refirió exclusivamente a daños materiales y personales causados por el uso de la magia negra. La primera fue entonces un delito intelectual con un origen en la persecución eclesiástica del movimiento albigenses en el inicio del siglo XIII, mientras que la última surgió de las creencias supersticiosas de la población rural. Además, la primera fue un asunto de las cortes eclesiásticas, mientras que la brujería fue tratada por las cortes ordinarias del Estado y sus entidades feudales. Precisamente el lenguaje jurídico no habló de la brujería, sino denominó exactamente el delito de la hechicería, que se dio típicamente en una combinación con la blasfemia a causa de la supuesta colaboración con el diablo. Además, entraron en conjunto delitos de violaciones a las normas sexuales en vista de la convicción de que el diablo estableció la dependencia de sus ayudantes por contactos eróticos. Aquí tenemos una imagen en donde supuestamente hay una orgía con el diablo y están realizando pues esas acciones eróticas, sexuales, depravadas. Y además tenemos el juicio de las personas que están siendo quemadas. Aquí están atizando la leña para que estas personas que fueron declaradas en el delito de hechicería pues terminaran siendo juzgadas con la pena de muerte por vía de la incineración. Es importante reconocer aquí que en los procesos penales de brujería existía una particularidad cultural en la Europa cristiana. Aunque la perspectiva espiritualizada y mágica del mundo con la naturaleza llena de dioses buenos y demonios malos fue algo común en todas las civilizaciones preilustradas, lo raro aquí es que se utilizó la justicia penal para perseguir sistemáticamente a los vecinos que colaboraron supuestamente con los demonios. En esa lógica, el trasfondo general de la visión mágica del mundo puede mencionarse el intento de entender las fuerzas negativas de la naturaleza sin que existiera la posibilidad de poder explicarlas por medio de las ciencias naturales. Por ejemplo, cuando un campesino del siglo XVII miró un rayo, él no percibió un fenómeno físico y eléctrico, sino una intervención activa del demonio peligroso. Y eso, por supuesto, pues le generó que en la Europa moderna
temprana pues se relacionaba a los fines del bien común, de conducir al individuo a la salvación eterna y de proteger a la comunidad contra el riesgo de la cólera divina, producto de los rayos, de los fenómenos físicos. Como no había, digamos, un elemento racional que pudiera explicar estos fenómenos, no había ciencia, por supuesto, los campesinos, que eran los jurados de esas cortes, pues terminaban juzgando de una manera desproporcionada el comportamiento de cualquier fenómeno. Esta lógica pues puede reconocerse muy claramente, por ejemplo, en la ley policial de 1651 del señorío de Blundes, un territorio vecino a Jones de Vaduz, en la que se decía que era necesario realizar una profilaxis general. Acuérdense que la profilaxis es una limpieza, ¿no? Una limpieza contra todos los escandalosos, horribles y asquerosos castigos, plagas, guerras, homicidios, carestías, malas cosechas. Y en esa medida entonces lo que se buscaba era, a través de esa ley policial, acabar o terminar con esa vida pecaminosa. La cólera justa y espantosa de Dios se acumulará y multiplicará sobre nosotros si no la acabamos. Entonces lo que había que hacer era meterle candela pues a todos los que tuvieran siquiera sospecha de no ser buenas personas. En esa medida entonces las fuentes primarias de esa era confesional, que buscaba evitar la cólera divina y evitar que el diablo desapareciera con todas esas fenómenos naturales, pues esa sociedad espiritualizada elaboró unas estrategias complementarias. La primera estrategia entonces era la preventiva, que intentó impedir la entrada de lo diabólico mediante la buena vida colectiva según la ética cristiana. Entonces, vuélvase católico, lea la Biblia, cumpla los mandamientos y de esa forma evitamos que entre el diablo. Pero además de eso, si definitivamente eso no sirvió, no pudimos con la Biblia, no pudimos con la misa y no pudimos hacer ese cambio, en el caso de una intervención diabólica ya ocurrida, la reactivación y correctiva se reactiva, digamos, la corrección de la eliminación física de los colaboradores del anticristo. Como quien dice, si usted tiene un conato de ser colaborador con el diablo porque se viste de esta forma, porque piensa de esta forma, porque es un alquimista, porque está buscando la piedra filosofal, estás condenado a la muerte por la hoguera. Posiblemente es una sorpresa, pero la época principal de los procesos contra las brujas no se dio en lo que se conoce como la Edad Oscura de la Edad Media, sino precisamente en la modernidad temprana, a mediados de 1560 y 1690. Las Cortes de Justicia de Europa se calcula que ordenaron la muerte de más de entre 50.000 y 60.000 personas en esos procesos penales. Obviamente estas cifras son controvertidas porque a causa del hecho de que muchas cortes tomaron estas decisiones, pues terminaron eliminando los distintos archivos. Aquí ustedes ven a los soldados, ven a la iglesia, por supuesto participando en la incineración de personas vivas para hacer esa profilaxis que se había anunciado para evitar que Dios los castigara. Es precisamente esa expansión geopolítica de los procesos de brujería en Europa la que genera cierta inquietud. Y en primer lugar llama la atención que no puede comprobarse ninguna diferencia significativa entre los territorios católicos y los territorios protestantes, sino que se trató de un fenómeno interconfesional. O sea, el hecho de ser católico no necesariamente implicaba que a usted lo juzgaran por brujo, sino que incluso los protestantes acudieron a esta misma práctica. Y en segundo lugar, es muy interesante darse cuenta que todos estos procesos que se dieron por la magia negra, que fueron extendidos en la parte noralpina de Europa y en particular, por supuesto, en el desarrollo del Sacro Imperio Romano Germánico, con más de la mitad de las personas ejecutadas en este territorio, pero también en Francia, en Polonia, en Lituania y un poco menos en Inglaterra y Escandinavia. Mientras casi no fue efectuada en Europa mediterránea, donde los tribunales de la Santa Inquisición persiguieron a herejes y nuevos cristianos, pero no a los demonios. Entonces es una cosa extraña. La información que uno normalmente tiene es que la Santa Inquisición fue lo peor, pero resulta que precisamente en la zona mediterránea quienes administraban esos tribunales eran tribunales eclesiásticos, eran curas que manejaban varios idiomas, que leían y que obviamente no creían en esas supersticiones, y para ellos digamos era más condenable la herejía, el hecho de negar la existencia de Dios, de no estar de acuerdo con los mandamientos o de cometer pecado, que la influencia misma del demonio.
En esa medida entonces, en el sur los jueces eclesiásticos con su buena educación universitaria no creyeron tan fácilmente tanto en el diablo y en los demonios que eran muy comunes en esa perspectiva de los campesinos que por supuesto no eran alfabetizados y que compartían esa superstición de su ambiente cultural. La pregunta es ¿por qué ocurrió la gran persecución penal de las supuestas brujas europeas en los siglos XVI y XVII? ¿Y qué fue lo que particularmente ocurrió en esta era en comparación con otros siglos para que ese ambiente cultural de una Europa cristiana pues permitiera que se ocurrieran semejantes vejámenes? Pues aquí hay que decir que esa Europa cristiana esa razón de los procesos de brujería no es monocausal, tal como les explica el profesor Bernard, sino que tiene un sinnúmero de factores que así lo generan. Un primero de esos fenómenos pues tiene que ver con la historia climática. Esa pequeña era glacial descubierta recientemente por las investigaciones climáticas demuestra, por supuesto, que en esta época las temperaturas bajaron sustancialmente durante medio milenio entre 1300 y 1800 con la fase más fría en los siglos XVI y XVII. Claro, en los inicios de esa modernidad temprana se articularon en graves afectos desagradables para el sistema agrario, la fuente inmediata de subsistencia del 90% de la población europea, y la capacidad de carga de los ecosistemas agrarios pues descendió considerablemente, de modo que comenzaron a presentarse un sinnúmero de hambrunas, de fenómenos de falta de alimentación, y todas esas hambrunas pues se convirtieron, como no había forma de explicar por qué se daban esos fenómenos climáticos, pues obviamente era más fácil echarle la culpa al vecino y la responsabilidad de por qué estaba ocurriendo eso. Todos los incidentes naturales, las inundaciones, las avalanchas, los desprendimientos de piedra, las granizadas en el verano, pues comenzaron a mostrar una alta peligrosidad de los fenómenos naturales y obviamente pues como no se percibieron desde la perspectiva de la ciencia, sino desde un modo más bien preilustrado y mágico, pues básicamente se le atribuyó esos fenómenos a una reacción punitiva de la vida pecadora, y en esa medida pues era una ira divina y eran los demonios los que estaban intercediendo para que todo este fenómeno ocurriera. Pero hay un fenómeno bien interesante adicional a por qué ocurrieron estos procesos, y es que ese contexto principal de la cultura espiritualizada, el confesionalismo, la interacción entre la reforma protestante y la contrarreforma católica, pues va a generar un sinnúmero de predicadores que a través de verdades absolutas, religiosas y advirtiendo insistencia de los peligros de la falsa fe y de la intervención del diablo, buscan sus adeptos. Entonces el tipo se para en una plaza, hay un sinnúmero de personas que están desesperadas porque aguantan hambre, que están desesperadas porque las piedras les caen encima, porque hay un fenómeno climático que nadie se lo explica, y el Señor dice: vean, ahí está la ira de los diablos que están interviniendo con nosotros y por eso estamos aguantando hambre, por eso haga parte de nuestra iglesia católica o por eso haga parte de nuestra iglesia cristiana. Entonces, claro, pues todo el mundo desde esa perspectiva espiritualizada comenzó a darle razones a por qué los fenómenos de la hambruna y de los fenómenos naturales se estaban presentando con estos predicadores. Y en tercer lugar ocurre algo mucho más grave, y es que en las universidades europeas, donde se elaboraron varios académicos a partir de la década de 1430, se desarrolló una teoría científica, o más bien pseudocientífica, sobre el tema de la brujería, y comenzaron a escribirse textos, manifestaciones principalmente de lo que se conoció como la ciencia de la demonología, como el Malleus Maleficarum o el martillo de las brujas del teólogo alsaciano Heinrich Kammer de 1484, o la obra Demoniae de Exorcier, publicada en 1580 por el famoso teórico francés Jean Bodin. Estos textos y múltiples versiones simplificadoras y populistas
fueron difundidos eficientemente con la invención de la imprenta y en esa medida toda la población comenzó a acceder a estos documentos y a practicarlos a rajatabla. A las brujas había que acabarlas con esos fundamentos del martillo de las brujas, y en esa medida pues no puede aislarse ni exculparse la responsabilidad de los académicos por esa peligrosidad que generó haber escrito estos textos. En cuarto lugar, por supuesto, la legislación penal, la Constitución Criminal y Carolina del Sacro Imperio Romano, establecía en su artículo 109 la pena de los hechiceros al siguiente: causa por medio de la magia daños. Si alguien causa por medio de la magia daños, se le debe castigar a esta persona de la vida a la muerte y se debe realizar esta pena por el fuego. O sea, era el propio Código Penal el que señalaba que a la persona se le podía juzgar y llegar a la pena de muerte a través de su incineración. En el artículo 6 criminalizó la difamación de Dios y en el 116 las relaciones sexuales contra la naturaleza. De tal manera que el Estado imperial declaró con la máxima legitimidad la magia negra y el pacto sexual con el diablo como una social y éticamente reprochables y punibles. Adicionalmente, fue posible dirigir el delito de adulterio en el artículo 120 de la Constitución Criminal y Carolina con aquellas brujas que fueron casadas. No obstante, las formulaciones en la Constitución Criminal y Carolina parecen todavía moderadas y de ningún modo tan ideologizadas como la teoría universitaria de la brujería. En quinto lugar, debe mencionarse que algunas características del derecho procesal penal de la Constitución Criminal y Carolina de 1532 se basó en la lógica procesal penal inquisitoria, y en esa medida entonces existía el deber público de los órganos judiciales de investigar y de castigar ex oficio todos los delitos en vez de promoverla y así promover la reconciliación familiar bajo la idea clave de la reconstrucción de la verdad histórica. Hubo una orientación en la confesión con la prueba principal y se autorizó la tortura para extorsionar las confesiones sobre la verdad. Esto es bien interesante porque resulta que desde la misma Constitución Criminal y Carolina se justifica la tortura para hacer que la persona que estaba endemoniada, que era un colaborador del diablo, confesara que lo era. Esto pues va a tener unas consecuencias tremendas. Hay que certificar entonces una falta de conciencia de que el torturado confirmó típicamente las manifestaciones del interrogador. El interrogador torturándolo con un torniquete o metiéndole un cuchillo en las manos o un tornillo, etcétera, le decía: confiese que usted es brujo. Pues obviamente después de que yo estoy torturado, después de que me están jalando los brazos, las piernas, que me están torturando, pues yo voy a decir: listo, soy brujo, con tal de terminar pues obviamente con el suplicio que explicaban en el martillo de las brujas. Claro, el profesor jesuita Fray del Sen acusó en su obra Constitución Criminal en 1631 muy claramente el proceso inquisitorio como el gran creador arbitrario de una delincuencia ficticia. Entonces, claro, como la causalidad de las denuncias extorsionadas lleva al fenómeno de las víctimas más o menos causales, y entonces en el condado de Jones de Vaduz se ejecutó también a varios miembros de la élite local. O sea, yo lo torturo y como el delito de brujería no era solo, sino que eran varias las personas que participaban en ese delito de brujería, pues terminaban juzgando a varias personas porque el torturado le decían: bueno, y además de esa reunión con el diablo, ¿quién más asistió? Y como él tenía que decir a alguien, pues a la primera persona que se le venía a la cabeza decía: también asistió Juan, mi vecino, y asistió Pedro, y entonces iban y cogían a Juan, iban y cogían a Pedro, y por eso pues se volvía un crimen sistemático. ¿En qué medida entonces deben interpretarse los procesos de brujería como una especie de sacrificios humanos para calmar la naturaleza peligrosa? Porque es bien conocido que los conquistadores europeos se horrorizaron cuando vieron pues lo que ocurría aquí en relación con los sacrificios humanos al dios Sol de los aztecas, de los peruanos, etc. Pero pues aquí no ocurrió nada distinto con estos juicios de brujería. La base para evaluar entonces la claridad de los procesos jurídicos de brujería van a tener lugar entre 1678 y 1680 en el condado imperial de Jones de Vaduz. Allí, a través de la Constitución Criminal y Carolina de 1532, que era por supuesto la ley penal y procesal del Sacro Imperio Romano Germánico, pues criminalizó la hechicería
pero no se trató de un texto oscuro, sino también de la ley penal más moderna de la Europa de esta época, con un alto grado de sistematización, un buen nivel dogmático y una multitud de garantías para la seguridad de los involucrados. Un buen ejemplo de este ejercicio de la Constitución criminal en Carolina fue reconocer en el delito de adulterio, donde rompió con el castigo unilateral de las mujeres, introduciendo mediante una de las primeras normas de la historia universal sobre la igualdad entre los géneros, y tanto el hombre como la mujer eran juzgados por adulterio. En esta es importante también mostrar que en la Constitución criminal se comenzaron a incluir garantías procesales, y esas garantías procesales implicaban, por ejemplo, establecer ciertos derechos particulares en vista de la habilidad general del Estado legislador de ese entonces frente a las lógicas descentralizadas del segmentarismo y de la intangibilidad del derecho consuetudinario. Se declararon las garantías procesales como obligatorias para todos los territorios en esos territorios autónomos. Y esos orígenes, por supuesto, pues van a generar la posibilidad incluso del derecho a realizar una apelación. Se definen esos estándares procesales y van mostrando, pues, por supuesto, unas dificultades profundas. La Corte de Justicia Local había tratado la magia negra a causa de la supuesta peligrosidad del diablo como un crimen exceptum. Por una parte, esta lógica de la excepción no se presentó por fuera de discusión científica de la época, bien visible en la demonología de Jean Bodin, pero por otra parte no coincidió en ningún modo con las normas procesales consagradas en la Constitución criminal en Carolina. Obviamente los jueces locales de Jones de Vaduz habían realizado procesos excepcionales con ningún respeto a las garantías del debido proceso que establecía la Constitución criminal en Carolina. En esa medida, lo más criticable fueron las torturas excesivas y las preguntas sugestivas y la falta de toda oportunidad procesal para que los acusados pudieran defenderse adecuadamente. Claro, cuando comenzaban a torturar a la persona, pues la tortura estaba reconocida como un proceso legítimo, sino como una medida del proceso penal. Se estipuló entonces los límites estrechos, reservando la pregunta dolorosa a contextos en los cuales los indicios fueran muy fuertes, comparables con la posibilidad del derecho actual de condenar inmediatamente. En la tortura, entonces, el proceso penal se constituyó como el fundamento del proceso inquisitorio del antiguo régimen. Por eso no aceptó ninguna condena con la mera base de los indicios, sino que se requirió la confesión del delincuente. O sea, yo te torturo como delincuente que eres y me confiesas que en efecto has cometido el delito y por eso te puedo condenar. En esa lógica y en ese contexto que hemos mencionado se presenta la demanda del hombre común y la intervención de la Corte Suprema del Sacro Imperio Romano Germánico. Para 1680, varias víctimas de los procesos de brujería de Jones de Vaduz empezaron a defenderse judicialmente, alegando la violación de las garantías procesales que estaban establecidas claramente en la Constitución criminal y Carolina. Precisamente 5 súbditos y un sacerdote valiente pusieron en marcha un proceso de nulidad ante el Consejo Cesario Imperio Áulico, el Kaiser Reichenrat, la Corte Suprema del Sacro Imperio Romano Germánico en Viena. En principio, los campesinos, como no eran personas educadas, pues no tenían muchas ideas concretas de a qué tribunal acudir para cuál era el tribunal competente. Solo cuando se presentaron erróneamente en la Corte Regional del Principado de Tirol en Innsbruck, recibieron la información correcta y se dirigieron al Tribunal Supremo de la capital del Sacro Imperio Romano en Viena. Aquí está en esta imagen que pueden ver ustedes el Consejo Cesario Imperio Áulico, que reaccionó en 1681, primero enviando el nombre del emperador Leopoldo I una disposición provisional que prohibió continuar con los procesos penales contra los supuestos demonios de Vaduz. Entonces, digamos que el imperio reaccionó y lo primero que hizo es suspéndase en estos procesos. Y esta intervención rápida salvó la vida de aquellas 68 personas de los 122 acusados que todavía no habían sido ejecutados. Desafortunadamente más de 50 ya lo habían sido. Además, los jueces vieneses ordenaron el envío de una comisión imperial liderada por un estimado eclesiástico de la región, el príncipe abad Rupert del monasterio imperial de Kempten, en la misión de investigar los juicios locales y de confiscar todos los documentos procesales.
Según la estrategia comprobada de la época, la comisión investigativa transmitió los resultados a una facultad de Derecho de la Universidad del Salzburgo. Mire qué interesante aquí el papel de las facultades de Derecho para emitir conceptos frente a un juicio. Ya muestra un poco la evolución, pues mira que es algo muy parecido a lo que hacen nuestras Cortes Constitucionales cuando ofician a las facultades de Derecho para que conceptúen sobre un determinado caso, o por lo menos eso ocurre aquí en la Corte Constitucional colombiana. En 1682 la misma emitió un dictamen científico, la Facultad de Derecho de la Universidad de Salzburgo, de 600 páginas, que criticó las capturas sin justificación suficiente, la falta de aviso de las causas de acusación, la tortura sin indicios suficientes, la aplicación de métodos sádicos de tortura, las preguntas sugestivas, el interrogatorio sin presencia de los jurados previstos, la falta de la confirmación voluntaria de las confesiones después de la tortura, porque al tipo lo torturaban y después de que le habían hecho semejante tortura lo llevaban a un espacio distinto del lugar donde lo torturaban y le preguntaban nuevamente si el señor participó en estos hechos con el demonio, y pues obviamente él después de semejante torturada pues no iba a decir nada distinto. Importante aquí la parcialidad de los jurados, porque eran fanáticos, pues había que quemar a todo el mundo, las confiscaciones de bienes sin transparencia y el desorden general de los documentos. En esta medida, la Facultad de Derecho del Salzburgo recomendó la anulación de todos los 122 procesos de brujería. Entonces aquí ya la academia comienza a hacer un papel diferente, ¿no? Mientras que la otra academia generó lo que se conoció como el martillo de las brujas y estos documentos que justificaban que se hicieran estos juicios, esta academia dijo no, aquí hay una violación del debido proceso. La sentencia es muy interesante. Y es muy interesante primero porque logra la anulación de los juicios locales y la destitución del tirano. Esto es bien interesante porque mira que uno quisiera que los tribunales nuestros dieran órdenes de este nivel, y estamos hablando de 1684. En primer lugar, los jueces supremos declararon nulos los 122 procesos penales de brujería del condado de Condes de Vaduz a causa de graves violaciones a los derechos fundamentales de los involucrados. Miren lo interesante del antecedente de nuestros tribunales constitucionales. La propia Corte o el propio Consejo Cesario Imperial Áulico define el reconocimiento del derecho fundamental al debido proceso en este caso. En igual sentido, se condenó a Fernando Carlos Francisco de Condes de Vaduz, el conde que gobernaba ese condado, fue destituido de su gobierno local por falta de habilidad para gobernar responsablemente. Esto quiere decir, era un tirano, y como tirano lo destituyeron del cargo. Posiblemente puede preguntarse entonces por la responsabilidad real del conde, pues los procesos de brujería han sido dirigidos realmente por la sociedad local y los jurados campesinos con su miedo frente al diablo. Sin embargo, el conde fue el señor judicial que había recibido desde 1430 el privilegio del bando de la sangre en las manos del emperador, es decir, la autorización de ser el único señor sobre la vida y la muerte para condenar a penas de muerte, y el receptor fue la persona responsable frente al imperio para la aplicación correcta de las leyes. De igual forma, pareció muy sospechosa que el conde se había enriquecido de modo desvergonzado en las confiscaciones de bienes de los condenados, saneando de tal manera las finanzas públicas del territorio. Pues ahí, como decimos en Colombia, se encontraron las llaves. La razón de toda esta cantidad de procesos es porque el señor confiscaba los bienes de cada una de estas personas muertas. El conde además fue arrestado personalmente para esperar su propio proceso penal, pues con la alta probabilidad de las penas de muerte en procesos nulos era por su parte homicidios no justificados. En este sentido, los jueces insistieron en la responsabilidad del jefe de Estado, aunque no del Estado soberano, sino un Estado autónomo en el marco de un sistema protofederal. No obstante, nunca se realizó este proceso penal, pues en 1686 el conde murió bajo circunstancias poco transparentes, con una edad de solo 36 años, en la prisión de investigaciones del castillo de Kerman. ¿Se trató de una venganza de las víctimas, de un suicidio o de una intervención clandestina del emperador frente a un asunto muy delicado e incómodo? Nadie sabe con precisión qué fue lo que ocurrió con este conde. En cuarto lugar, el Consejo Cesario Imperio de Viena ordenó la reparación de las víctimas. Miren este tema, a mí que me encanta este tema de la reparación de las víctimas. Desde esa época, 1600,
ya habían órdenes de reparación y se necesitó restituir los bienes confiscados. El conde Fernando Francisco, mejor dicho, su heredero Jacobo Aníbal III, fue obligado a indemnizar en dinero de la sangre a las víctimas, a sus herederos respectivamente, y esto por supuesto fue tan costoso que le tocó vender los derechos que él tenía sobre ese condado para poder reparar los daños. En ese sentido, la sentencia imperial de 1684 fue un paso importante para la existencia de un país que todavía hoy se llama, según esta nueva dinastía, Liechtenstein. Por supuesto, la posterior soberanización de los pasos de 1806 cae el Imperio Romano y 1866 cae la Federación Germánica y 1831 la fundación del Imperio Alemán sin incluir Liechtenstein no fue de ningún modo previsible en el contexto de la sentencia del Consejo Cesario Imperiólico de 1684. La Comisión Ejecutiva se dedicó al tema delicado de la verdad y en un mandato de 1685 se insistió que ninguna de las víctimas había sido una bruja o brujo y bajo la amenaza de procesos penales en los casos de futuras difamaciones. Se trató entonces de la parte sociológicamente más difícil, pues la sociedad local fue altamente afectada por el miedo frente al diablo y además hubo una división fuerte de las brujas rehabilitadas y los difamadores. No es ninguna sorpresa que la pacificación real de la sociedad dividida de Jones de Vaduz demoró varios decenios. ¿A qué conclusiones podemos llegar? Bien interesante en relación con este caso de las brujas y, repito, de los antecedentes de lo que son nuestros tribunales constitucionales. Primero, que este caso es un buen ejemplo del control judicial de un gobierno local, un gobierno de un régimen europeo. Pero además se trató de manifestaciones representativas de gran variedad de casos de los procesos súbditos frente a sus respectivos gobiernos locales. En este sentido, entonces, la jurisprudencia que se consideraba clasista en beneficio de la nobleza, sino que hubo decisiones más bien racionales con criterios profesionales jurídicos y se realizó una interpretación fuerte de la bibliografía centroeuropea que permite identificar que estas sentencias son un antepasado inmediato de la justicia constitucional y de la defensa judicial de los derechos fundamentales. Por ello, entonces, esa intensidad cualitativa de la estabilidad judicial del Sacro Imperio Romano Germánico termina siendo un fenómeno único en la historia constitucional comparada de Europa o en la modernidad temprana. Según Wilfried Schulze, no puede comprobarse nada similar en Inglaterra, Francia o Hungría. Sin embargo, se presentaron tendencias semejantes a un amparo de los súbditos en un estado por fuera de Europa, a saber, cómo fue el Imperio Otomano. Es obvio entonces que el Tribunal Supremo del Sacro Imperio Romano Germánico no argumentó en el espíritu de la posterior ilustración en modo científico, es decir, no negó explícitamente la existencia de hechiceros, brujos o de magia negra. Sin embargo, a partir de la decisión líder de 1684, los poderes locales prácticamente no tuvieron más opción que realizar este tipo de proceso penal que había estado basado en excesivas intimidaciones y chantajes para obtener la confesión de los supuestos sirvientes del diablo. Por eso se trató entonces de una sentencia clave que promovió profundamente las grandes olas de procesos de brujería, o mejor, la desaparición de esas grandes olas de procesos de brujería. En 1690 se terminó en el Principado Obispado de Salzburgo con la última gran persecución de supuestos hechiceros, lo que la justicia suprema no criticó, pues se trató aparentemente de una persecución justa, luchando contra la banda peligrosa de los ladrones errantes. Esa ruptura de 1680 frente a la Casa de Brujas no puede explicarse de modo monocausal, es decir, del lado de la jurisprudencia suprema. Jugaron un papel importante críticos como Christian Thomasius en su De Crimen Magiae, el apaciguamiento pequeño de la guerra glacial y la calma subliminal de los conflictos confesionales, y por supuesto, en la medida en que se calmaron los fenómenos naturales, pues dejó la gente de tratar de explicar pues cosas que no podía explicar desde la ciencia. En 1782 se ejecutó la última bruja en Europa, que era la niñera Anna Golding de Graus en Suiza. Al fin, la ley penal del Sacro Imperio Romano Germánico de José II de 1787, la Josefina, despenalizó en el espíritu del racionalismo de la Ilustración la magia negra. Estos sucesos que acaecieron en Liechtenstein y los procesos de brujería en general advierten enérgicamente de todo tipo de excepcionalidad frente a las garantías procesales.
Las lógicas del miedo y del crimen exceptum llevaron aproximadamente a 60.000 personas inocentes a ser ejecutados, por lo menos por magia negra. Se debe tener en cuenta esta experiencia histórica también para América Latina moderna, donde se ha usado todavía en el pasado reciente del miedo frente a la supuesta peligrosidad de delitos determinados o delincuentes específicos para poder justificar excepciones de las garantías procesales, como por ejemplo ocurre en la justicia sin rostro en su momento en Colombia y en Perú. Bueno, aquí llegamos al final. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Ustedes me dirán, soy todo oídos. Doctor, ahí están los chicos. Bueno, un saludo, muchachos. Saluden. Han estado bastante juiciositos. Bueno, como los míos, como los míos. Sí, porque estamos ya en notas finales. ¿Perdón? Como los míos, es porque estamos en notas finales. Han estado juiciositos todos, poniendo Bueno. atención a su ponencia. Muy bien, muy bien. Pronto vamos a estar por allá nuevamente y aquí los esperamos en Neiva. Tienen que pegarse la rodadita, decimos aquí. Tienen que rodarse aquí a Neiva, visitarnos. Nosotros aquí lo esperamos, doctor, para que nos venga a dar una ponencia también en vivo. Sí, señora. Con mucho gusto. Sí, le agradecemos, ¿verdad? Chicos, no sé si alguno tiene alguna pregunta. ¿Nada? ¿Alguna aportación? ¿Michelle? Sí, con los 60.000 no se me ejecutaron por magia negra, que fue de ellos. O sea, como las posiciones ese día, que fueron que fue de eso. No sé si escuchó a Michelle. Si me puede repetir, te agradezco, profe. Sí, claro. Michelle pregunta que si usted tiene conocimiento sobre qué fue lo que sucedió con las pertenencias de esas personas que fueron ejecutadas en ese proceso. Sí, como lo dije al final, fue bien importante esta sentencia porque se ordenó la restitución de todos los bienes a los familiares. O sea, una de las formas de reparar, como el príncipe se habían apoderado de todos estos bienes, se les obligó a que los devolvieran. Entonces mire que es un antecedente bien interesante porque no solamente se juzga al responsable, sino que también se ordena la reparación de las víctimas. Eso fue, digamos, muy interesante en ese caso. Gracias, doctor, exactamente, ¿verdad? Muy interesante, porque se dio pues esa reparación a pesar de que la vida no se puede recobrar, pero por lo menos hubo alguna especie de a las familias más que todo, ¿verdad? Sí. Bueno, doctor, ha sido para nosotros un gusto Muy que bien. usted esté con nosotros este día. De verdad, ha sido un tema muy interesante y pues esperamos que estas actividades se sigan dando y estamos a la orden para lo que usted necesite. Los chicos también ya se están ahí anotando. Bueno. Porque dicen que van a ir allá, ¿verdad? A visitarlo a Neiva. No, con mucho gusto aquí los atendemos. Nosotros, si hay algo que es característico del departamento del Huila y de Neiva, es que la gente es muy hospitalaria y aquí hay muchas cosas por ver. Nosotros tenemos nevados, tenemos desiertos, tenemos un lugar que se llama San Agustín, que es un lugar que tiene miles de años de historia y que viene gente de todo el mundo a visitarla porque es un patrimonio de la humanidad. Entonces hay cascadas, hay ríos, bueno, hay una cantidad de fenómenos naturales y culturales que sería muy chévere que ustedes vinieran a conocerlos y aquí cuando quieran, con mucho gusto. No, pues claro, nosotros encantados y los chicos dicen que también aquí lo esperan, ¿verdad? Y también que se traiga a sus alumnos. Sí, eso ya les dije ayer a los chicos que comenzaran
a programarse para hacer ese intercambio. Podemos hacerlo de aquí para allá y de allá para acá. Claro. Con todo gusto lo vamos a organizar, ¿verdad?, con el doctor, y pues para poder hacerlo realidad. Creo que los chicos también van a estar muy interesados en poder hacer ese intercambio. Sí, de hecho, doctora Susana, para el mes de octubre tenemos un seminario internacional precisamente sobre el tema del conflicto interno armado, en donde ustedes van a ser ponentes. Entonces sería muy chévere que además de profesores, pues vinieran estudiantes a participar en el seminario internacional. Ahí está, prográmense de una vez para octubre, comiencen a comprar los tiquetes desde ahora para que les salgan baratos y se vienen al seminario internacional. Claro que sí, lo vamos a gestionar. Obviamente, ¿verdad?, aquellos que hagan mayores méritos pues van a ser a los que vamos a elegir. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, doctor, le agradezco. Los chicos también le agradecen por su ponencia, y pues le deseamos que tenga un feliz día y esperamos conectarnos pronto nuevamente. No, señora, con mucho gusto. Un saludo, muchachos, que estén muy bien. Saludos, chicos. Le regalamos un aplauso al doctor, por favor. Muchas gracias, muchachos. Adiós. Vale. Adiós, doctor. Bueno, que esté muy bien.